Hola lectores, bienvenidos al canal La Biblioteca Frenchy. En este video estaremos hablando de mis lecturas de enero. Tuve un mes muy bueno y quiero compartirles lo que leí y si me gustó, si no, en fin, todo el detalle del mes. Disculpen si es que se escucha un sonido raro, si ven que el cabello me vuela, y es que el calor está infernal y necesito tener un ventilador al costado. Les voy mostrando mis lecturas. De aquí, El prisionero del cielo de Carlos Ruiz Zafón es el tercer libro de su tetralogía El cementerio de los libros olvidados. Lo leí porque estamos leyendo todos los libros en el Club Eclécticas y es como la mitad, podríamos decirlo, de toda esta saga. Estuvo bastante bueno y nos va contando un poquito la historia de algunos personajes del medio de la trama. Me ha gustado, está muy bueno. Este es otro libro que leí, es Tren Bala de Kotaro Isaka. Es primera vez que leo al autor, es un autor japonés. Me gustó lo que leí en la sinopsis, me animé a leerlo. Sé también que tiene una película, pero yo todavía no la he visto. El libro me pareció bastante divertido, diferente a lo que normalmente suelo leer en un thriller, ya que este thriller me sacó muchísimas carcajadas, tiene un humor diferente. Y nos cuenta la historia de 5 asesinos seriales que por distintas razones están en este tren. Algunos de ellos han sido contratados por la misma persona para cometer un crimen y algunos han tenido que estar ahí por casualidad de la vida, pero todos están conectados por alguna u otra razón. Así es que veremos cómo se resuelve este tema de 5 personas que quieren matarse o robarse algo en ese momento, pero los asesinos, algunos de ellos son muy graciosos. Diferente, como para pasar el rato, como para de repente ponerlo después de una lectura que resultó bastante extenuante o bastante fuerte por todo lo que uno está viendo. Con este libro te relajas bastante. Yo le di como 3 estrellas, 3 estrellas.5. Estuvo bueno. Les cuento un poquito sobre las estrellas. Yo le doy 5 a algo que me pareció fabuloso, 4 a algo que me gustó muchísimo, pero le faltó, no sé, la cerecita del pastel, 3 a algo que me pareció bueno, 2 a algo que no me gustó y 1 sería algo que no pude ni terminar. Creo que hasta el momento no le he puesto a ningún libro una estrella, le he puesto 2 a algunos que no me gustaron, pero ahí nomás. Este es otro libro que leí, se llama Piensa como un monje, es un libro de desarrollo personal. Yo lo había empezado hace bastante tiempo, pero lo dejé porque tenía que leer otro libro para algún club de lectura y me olvidé de él. Luego en mi Goodreads me di cuenta que estaba a la mitad y bueno, decidí terminarlo. Me gustó, le di 4 estrellas. Me pareció bastante entretenido y con muchas cosas que opina el autor con las que yo también concuerdo. Él es un autor británico, él en su juventud es de padres hindús, así es que en unas vacaciones escolares él fue a un monasterio y ahí pudo ver cómo vivían los monjes. Luego regresó a casa, siguió con su vida y así fue yendo casi todos los veranos, ya no porque sus padres lo hayan llevado, sino porque a él le encantó. Cuando acaba el colegio, comienza a estudiar en la universidad y deja la universidad. Decide no seguir con sus estudios seglares y irse a vivir por buen tiempo al monasterio. Obviamente sus papás ponen el grito en el cielo porque ellos querían la mejor educación para él y no estaban de acuerdo en que no la aprovechara. Pero la aprovechó muchísimo porque aprendió a lidiar con su ansiedad, aprendió a vivir en el presente, aprendió a dar a los más necesitados, aprendió a hablar en público, aprendió tantas cosas que nos va contando en este libro que son útiles para nosotros también. Y luego de vivir unos años ahí, se dio cuenta que él no había nacido para ser monje, porque bueno, hay que ser célibe, porque la vida que plantean, él ya no la quería vivir. Así es que decide salir de nuevo al mundo y poner en práctica en su vida seglar todo lo que aprendió. Es por eso que él da charlas sobre lo aprendido y publicó este libro. Está muy bonito. Si te gustan este tipo de historias como biografías, pero con cosas para aprender, te lo recomiendo. Este es otro librito que leí, también le di 4 estrellas. Es La mesa herida de Laura Martínez Belli. Este libro me lo trajo una amiga de México porque a Perú todavía no había llegado y me ha gustado bastante. Yo siempre he sido fan de Frida
Kahlo. No sé por qué su historia, cómo vivió, me llamaba mucho la atención. Hace un par de años estuve de viaje en Madrid y vi que estaban exponiendo sus obras. Bueno, quise ir, pero ya las entradas estaban todas vendidas con mucho tiempo y no pude entrar. Nunca he visto un cuadro de ella, me encantaría hacerlo. Sueño con ir a México y conocer su Casa Azul. Y este libro me llamó la atención porque habla de un cuadro que ella pinta tras descubrir la infidelidad de su esposo Diego con su hermana Cristina, y ella plasma todo el dolor en ese cuadro. Este cuadro luego ella decide donarlo a la Unión Soviética y llega, pero los rusos consideran que este arte no es algo que debería estar exhibido. Y bueno, de ahí pasan un montón de cosas que no son reales, sino ya son ficticias, y el cuadro desaparece. Lo que es real es que este cuadro hasta el día de hoy no ha sido encontrado, y aquí la autora, de una manera muy amena y bastante, ¿cómo podemos decirlo?, con una imaginación muy grande, ella nos muestra qué es lo que pudo pasar con el cuadro. La historia te va a gustar, es entretenida, es un thriller con un poco de ficción histórica, así es que la mezcla me pareció bastante buena. Este mes también pude leer el de aquí, Mario Puzo con los Borgia, lo leí en Kindle, como verán, y me pareció espectacular, 5 estrellas. Yo ya había visto hace varios años la serie, en esa época estaba en Netflix, y la historia me llamó la atención. Y el libro ha sido 1000 veces mejor. Nos cuenta la historia de Rodrigo Borgia. Él es el Papa Alejandro VI. Esa historia está ubicada en la época medieval, siglo XV o XVI, si no me equivoco, y nos muestra todo lo que hace para llegar al poder. Es una familia que intriga mucho, que hace cosas que no están bien ni ante la iglesia ni ante la sociedad para mantenerse en el poder. Él tiene unos hijos que tuvo con una persona antes de ser papa, y él hace de todo para que ellos también figuren de alguna manera. A uno lo convierte en cardenal, al otro en soldado del ejército pontificio, a la hija le está buscando los mejores maridos, y en fin, trama de todo para hacerse rico y gobernar por mucho tiempo. Entonces veremos cosas que ni nos imaginaríamos que una familia podría llegar a ser. Te va a mantener todo el tiempo queriendo saber más y más y más. Te lo súper recomiendo. Y más ficción histórica. El Imperio eres tú, de Javier Moro. Este también en Kindle, e igual que el anterior, 5 estrellas. Fabuloso. Yo no sabía mucho sobre cómo es que se fundó Brasil, ni cuál fue su historia. Lo único que sabía era que obviamente llegaron los portugueses, y eso es todo. A pesar de ser un país que está tan cerca al Perú, en mi época escolar nunca nos lo enseñaron. Y me ha gustado mucho cómo Javier Moro nos cuenta la historia desde el principio. Cómo es que el rey Juan de Portugal tiene problemas en su país y decide exiliarse al Brasil, que ya era su colonia. Entonces, al llegar al Brasil, él forma su corte, trata de traer las artes, la cultura. Él es muy bueno, trata también de tratar lo mejor posible a los esclavos. En fin, es un rey noble, pero tiene una esposa que es súper difícil, que es conflictiva y que quiere quitarle la corona a como dé lugar. Luego nos vemos a sus hijos cómo van creciendo y cómo Pedro llega a ser Pedro I. Él también llega a reinar y luego a crear junto a los brasileños su constitución, y también a estar enfrente de este gran país. Luego cómo regresa a Portugal y en fin cómo cría a sus hijitos, su historia cuando se casa con Leopoldina de Austria, sus amantes, su vida loca, cómo luego al final también se encausa. Está contada increíble porque nos da muchos datos históricos sin llegar a ser aburridos, nos mantiene entretenidos con la vida de la corte. Muy, muy bueno. Si te gustan ese tipo de libros, es algo que no debes dejar de leer. Y por último, este de aquí, Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. Me gustó muchísimo. Yo no la conocía, lo leí para el Club de Desarrollo Personal que hago junto a mi amiga Daniela Siles, que ella es terapeuta y coach. Ella es la que propone este tipo de libros y me pareció fascinante lo que cuenta el autor. No la conocía, no sabía cómo era su vida. Ella tuvo una vida bastante difícil cuando
Cuando nace, su mamá se separa cuando ella tiene 18 meses y pasa muchas carencias. Luego decide casarse para poder darle un techo y comida a su niñita, y la persona con la que se casa no es el hombre ideal. Es un hombre que tiene mucha cólera, que la golpea, que la maltrata. Luego maltrata también a Luis. En ese abandono que está la niña, cuando tiene 5 años es abusada sexualmente. En fin, a los 15 años se escapa de casa, decide formar su vida. Y esa es la historia personal de la autora, pero todo esto es la que la lleva a escribir este libro. En algún momento de su vida, después de haber pasado por tantas cosas feas, ella comienza a investigar, a estudiar, se pone a estudiar el cerebro, aprende a sanar y nos cuenta cómo. Ella explica que todas las enfermedades se basan a nuestras emociones y a lo que nosotros paramos pensando, ¿no? Por ejemplo, si estás con un cáncer, ella dice que es las personas que no han podido perdonar algo en su vida, que le están dando vueltas y vueltas, que tienen mucho rencor. Entonces te enseña a cómo sanar esas emociones y cómo curarte de las enfermedades. Ella lo hizo con muchas personas que sufrían SIDA en la época, ayudó a estas personas y se curaron, y luego lo puso en práctica ella misma cuando le dio un cáncer de útero. Nos explica el por qué, el cómo, me pareció interesantísimo. Si te gusta este tipo de temas de desarrollo personal y crees en el poder de la mente, es algo en lo que yo sí creo muchísimo, indispensable, por decir así, la madre del PNL, muy recomendado. Bueno, esos fueron todos los libros del mes. Me cuentan si han leído alguno, si les interesa otro, cuál fue su mejor lectura, en fin, me encanta leerlos en comentarios. No dejen de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, de activar la campanita de notificaciones y de seguirme en mis redes para estar siempre comunicados. Que tengan un bonito día y nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias.